Sean todos bienvenidos a un programa más de fútbol desde mi punto de vista. Con ustedes, Al. Y yo estaba mirando que he hecho intro, promo, he hecho de todo para el Barcelona, para el Real Madrid y para los otros equipos, pero para mi equipo, no. Y mi equipo está en la cuerda floja. Así que vamos a hablar un poquito del Arsenal Sporting de esta noche. Como todos saben ya, el Arsenal ganó el último juego contra el Sporting en Portugal, en extremis, una palabra que le gusta a un invitado especial que tengo hoy, el ayudante desconocido. Algún día lo van a conocer. Bueno, el Arsenal le ganó en extremis a el Sporting Portugal o Lisboa, no sé, tengo que ver cuál. Sí, siempre me equivoco, pero bueno, no importa. La cuestión es que los cambios en esta oportunidad surtieron efecto. Aunque he escuchado personas que dicen que el Sporting mereció ganar. Esa palabra también la he escuchado bastante, el tema de el merecimiento. Nadie merece ganar, gana el que mete los goles y se acabó. Yo les iba a decir, hoy tenemos el juego de Arsenal contra el Sporting. Hoy es miércoles y estoy tratando, ¿dónde están los partidos aquí? Jueves, viernes, lunes 13, hoy. Perfecto. Está toda enredada. El problema más importante de todo es que el Arsenal últimamente no está jugando bien. Yo digo que el problema está, muchas personas dicen que el equipo está jugando con un freno de mano puesto. Yo pienso que el problema está en la creatividad en el medio campo. Mucha gente le echa la culpa a Zubimendi. No lo sé. Yo creo que el tema es que ya muchos equipos claro, tú fuiste el mejor equipo a principio de temporada, te estudian. Habría que ver qué variante puede emplear Mikel Arteta para poder romper este tipo de encierros, porque lo que hacen los equipos generalmente es eso. Tú quieres dominar la pelota, perfecto, yo te la doy, pero sé que te voy a contraatacar. Y el Sporting realmente lució muy peligroso en el juego anterior, así que habría que ver. El otro tema es que mucha gente dice, no, antes la fortaleza era el Emirates, pero el Emirates no está siendo una fortaleza, está siendo un equipo, un estadio pues normal, un estadio donde los equipos llegan y a veces nos ganan, cosa que es muy rara. Pero viendo un poco, vamos a ver, aquí están un poco las alineaciones sugeridas. Al parecer Piero Hincapié estaría disponible, que ha sido uno de nuestros mejores defensas, el lateral izquierdo. Él está prestado, porque cosa que mucha gente no sabe. Una de las variantes que podríamos tener hoy sería incluir a ese, porque Odegaard está lesionado. El otro que está lesionado, importante jugador del equipo, es Saka. Ahora, tenemos una cosa. Hay gente que dice que deberíamos volver a jugar con Havertz como el delantero principal. Yo no lo sé, pero Havertz fue el que nos salvó en el último juego. Esto es un video corto y yo no quiero ni siquiera hacer predicciones, porque las últimas predicciones, ayer predije una roja y se dio. No quiero hacer ninguna predicción. Yo espero que mi equipo lo logre. Hoy estoy yo como Edgar, con la esperanza. Y bueno, también hay que tener en cuenta que el fin de semana próximo jugamos contra el Manchester City por la liga. Y mucha gente dice que esta semana se puede definir toda la temporada del Arsenal. Mucha gente ya está pidiendo que si el Arsenal no gana nada esta temporada, Mikel Arteta pues tiene que irse. Yo no lo veo tan claro. Yo simplemente pienso que el Arsenal debe mantenerse en su carril, porque, a ver, obviamente yo quiero ganar cosas, me gustaría que el Arsenal, el equipo, gane cosas, pero en realidad el problema y el punto para mí de todo esto es competir. Así que yo no despediría a Mikel Arteta. O sea, para que yo despida a Mikel Arteta, para mí el equipo tiene que irse estilo algo como lo que está pasando en el United, que bueno, ellos han recuperado bien, pero que el equipo esté jugando, que esté a la deriva, que él pierda el vestuario, y eso no es algo que ha pasado. Entonces yo no veo un despido. Obviamente la gente, como te digo, opina mucho desde el corazón y no opina desde la parte lógica. Bueno, yo creo que con esto tenemos
como previa para el partido de hoy. Esto es un video corto, no quiero extenderme mucho. Espero que disfruten el partido, espero que sea un partido disfrutable. Así como fue el partido de ayer del equipo Barcelona, que no lo logró, pero estuvieron a las puertas y casi en un momento metieron un gol. Pero todo ese análisis lo dejamos para el fin de semana con el grupo, con todos los que puedan participar del podcast. Entonces nos vemos el sábado, o el lunes, o el domingo, o cuando nos veamos. Chao.